Hola y bienvenidos de nuevo a este curso. En este vídeo tutorial lo que vamos a ver es OpenBus. Es una de las herramientas más conocidas para el análisis de vulnerabilidades, ya sea de una página web o de un ordenador, servidor, etcétera. Vamos a ver dos aplicaciones muy importantes. Una es Nexus, que lo veremos en el siguiente vídeo. Esa es la aplicación con diferencia más importante y mejor que hay para análisis de vulnerabilidades, pero no todas sus opciones son gratuitas. Y luego existe OpenBus, que es de código abierto, que es la que vamos a ver en este vídeo tutorial, donde vamos a encontrar que no es tan bueno ni de lejos como el Nexus, pero es totalmente gratuita. Para ello lo que vamos a hacer es arrancar una máquina virtual, por ejemplo la del Windows XP con el Service Pack 2, y vamos a ver la dirección IP que tiene. Sobre esta vamos a ver qué vulnerabilidades se encuentran o que son más habituales en un Windows XP con Service Pack 2, que son bastantes. Luego, como siempre, vamos a usar el Kali Linux y lo primero que vamos a hacer es en aplicaciones, análisis de vulnerabilidades. Vamos a dar a esta opción que es OpenBus Initial Setup. Con esto lo que vamos a hacer es que se nos ejecute una serie de comandos de forma que el OpenBus que está preinstalado en el Kali Linux directamente se baje todas las listas de vulnerabilidades que tiene colgadas en internet o que ya tienen habilitadas. Esto ya lo tengo hecho, os va a tardar bastante tiempo, así que os recomiendo que lo hagáis y después que continuéis viendo el vídeo porque os puede tardar bastante dependiendo un poco de la conexión que tengáis, del procesamiento que hayáis dado a la máquina virtual, etcétera. Bien, una vez finalizado lo que tenéis que dar es a OpenBus Start. Para comenzarlo, aquí nos empezará a iniciar los servicios y bueno, os voy a ir diciendo otra forma de realizarlo. Por comandos, recordad que siempre tenéis el etc init.d y aquí sería OpenBus -medio manager y aquí sería start, ¿de acuerdo? O start, si queréis iniciarlo simplemente sería start. Bueno, aquí ya esto, vamos a ver si funciona, si lo hace. Podemos ir haciéndolo aquí, que suele ser bastante más rápido. Bueno, ya justo lo ha terminado aquí. Vamos a esperar y aquí nos da un error. Al iniciarlo ya debería estar iniciado. Vamos a hacer la prueba y lo único que tenemos que hacer es abrir un navegador, ya que OpenBus es una aplicación que se ejecuta bajo el navegador. Está en local. Vamos a ver cómo se realiza. Es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es acceder a la página https, es importante, // localhost, el puerto que es el 9392. Esta dirección no me la he cogido bien. 9392. Esta de aquí es muy importante. Como veis aquí estamos simplemente accediendo por SSL, como indica aquí esta S del protocolo web, a la máquina local por el puerto 9392. Ya sabéis lo que es un puerto. OpenBus funciona con este puerto por defecto. Bien, vamos a ver que tenemos esta página de inicio. Y vamos a hacer una cosita para que veáis. Yo ya tengo mi usuario y mi contraseña. Vosotros, el usuario es admin por defecto, ¿de acuerdo? Si queréis cambiar la contraseña porque no os funcione, pues lo que tenéis que hacer es OpenBus md, que es el comando para cambiar la contraseña o crear nuevos usuarios, --user, igual al usuario que queréis, que en este caso es admin, que es el que viene por defecto en OpenBus, --new, -password, igual, y aquí ponéis la contraseña que queréis poner. Yo pongo 123456, que es la que solía venir por defecto. Le dais al intro, esperáis a que termine y cuando termine ya podréis acceder. ¿De acuerdo? Entonces le dais a login ya cuando esté cambiado con el usuario admin y la contraseña que hayáis puesto, una que recordéis, y ya tendríamos acceso directamente a lo que es la plataforma web del OpenBus. Bien, ahora lo que vamos a hacer es directamente buscar las vulnerabilidades que podemos encontrar en un Windows XP, ya sea de una persona que está en Internet o un servidor, de una página web, lo que queramos. Comentaros que si hay un servidor de Windows 2003 Server, un servidor, tiene normalmente los mismos errores, incluso más a veces, que un Windows XP, ya que son de la misma época, entonces suele suceder que sean equivalentes, ¿de acuerdo? Bien, vamos al OpenBus y lo primero que tenemos que hacer es en configuración Target, que es un blanco, y aquí en la estrellita, si nos ponemos sobre ella, vemos que pone New Target, nuevo blanco. Aquí le damos a la estrellita
Y aquí le podemos poner el nombre. Yo os recomiendo que, ya que estáis haciendo pruebas en lo que es vuestro laboratorio virtual, pongáis el nombre de la máquina virtual que estáis atacando. Para ello, Windows, por ejemplo, XP. Da igual esto, ¿de acuerdo? Luego, lo que sí es importante, el host manual, aquí lo haría por defecto a la máquina en la que estamos o desde un archivo. Vamos a poner la dirección IP 192.168.0.70, que es la del Windows XP, ¿de acuerdo? Y luego aquí abajo tenemos diferentes opciones. Esto lo dejamos para que no haga el reverse lookup. Y luego aquí podemos poner, yo suelo poner OpenBus Default. Podéis ir probando con varias, pero con el que está por defecto debería funcionar correctamente. Vemos que hay Nmap, por ejemplo, ya que está integrado. Y bueno, si queremos hacerlo de todos los puertos TCP, pues si queremos hacer TCP, UDP, etcétera. Yo pongo OpenBus Default. Esto podéis hacer diferentes pruebas. Y luego lo que sí es importante, como veis aquí en SSH, que es un protocolo de seguridad, está el puerto 22, que es el puerto SSH por defecto. El SMB no va a tener el Samba, entonces, bueno, luego tenemos aquí otra opción que está en blanco. La podemos dejar así o directamente scan config default, que es la que viene y está bien. Luego podemos hacer por pines RPs, ICMPs, que es el pin normal, por tiempos, etcétera. Yo lo dejo scan config default, también podéis tocar para hacer distintas pruebas. Aquí simplemente luego le dais al botón de crear un blanco, un target, create de target, y con esto ya tendríamos la máquina de Windows XP con su dirección IP lista para ser atacada. Bien, luego es importante en Scan Manager, aquí tenemos una opción que es tareas. Si nos vamos, podemos seguir añadiendo con esta estrellita azul nuevos blancos. ¿De acuerdo? Vamos a ver que hay distintas pestañas donde podemos ir configurando. Esto es muy bueno que toquéis, no hay ningún riesgo. Si se estropea, pues se puede desinstalar y volver a instalar, no sucedería nada. Y luego, por ejemplo, si queremos ver las máquinas que hemos creado para escanearlas, simplemente lo que tenemos que hacer es ir en configuración target y aquí, bueno, aparece localhost que viene por defecto y la de Windows XP que hemos creado. Podemos sumar todas las que queramos. Vamos a ver, aquí podemos dar para visualizarlo de nuevo y vemos la configuración. Vale, podemos ir para adelante, para atrás. Vamos a target. Y aquí nos aparecen varias herramientas. El default, el localhost no podemos eliminarlo, no nos viene esta opción. Luego tenemos aquí para mover para eliminarlo, para editar el blanco, pues si queremos editar algún parámetro, para clonarlo, para trabajar sobre otra máquina virtual o si queremos exportar el blanco. Bien, una vez creada la tarea dentro de la configuración llamada Windows XP, lo que tenemos que hacer es irnos a Scan Manager, a tareas, y vamos a generar una tarea directamente para esta máquina de Windows XP. Para ello damos aquí a la estrellita con nueva tarea y le vamos a asociar la máquina de Windows XP. Le vamos a llamar WinXP simplemente. Bien, y aquí en vez de localhost le vamos a poner Windows XP. ¿De acuerdo? Luego aquí nos pone el tipo de escaneo que queremos hacer. Podemos hacer el escaneo por defecto. Si queremos de descubrimiento, bueno, hay varios. El mejor sin duda es el Full and Very Deep Ultimate. Bueno, podéis probar con distintos, porque unas veces os dará unos mejores resultados que otros. Entonces, bueno, yo voy a dejar de momento que cuanto más a fondo escanee, también es cierto que más tardará. Es importante dejar esta opción, como aparece aquí, en secuencial, es la que suele funcionar mejor. Le damos a crear tarea con el botón Create Task. Y bien, aquí ahora nos aparece este botoncito que es como un play que pone Start. Le podemos dar o directamente, si nos vamos aquí a tareas, en Scan Manager, le podemos dar al mismo botón que aquí lo tenemos. Vemos que ahora nos tiene que aparecer, bueno, está cargando una barra de tareas que va a ir con la secuencia que lleva de porcentaje. Dependiendo un poco del escaneo que hayamos escogido, nos dará uno u otro. Bien, el status, aquí aparece requested, eso es que está cargando, ahora empezará por el 1%, irá poquito a poco subiendo hasta el 100%.
Veo que ha empezado ya por el 1%, como esto puede tardar un ratito, yo voy a parar y ahora continuamos. Bueno, ya ha finalizado en mi caso, ya tengo aquí, me pone la severidad y aquí veo que salta. Entonces, si quiero meterme, bueno, puedo ver directamente estas vulnerabilidades, puedo acceder a lo que es la configuración de Windows XP, aquí la que he realizado, pues si deseo hacer algún cambio o realizar alguna otra prueba. Y luego el Scanner Manager en Reports podemos ver directamente el reporte que nos ha dado directamente el OpenBus sobre la máquina a la que hemos atacado. Bien, aquí nos está diciendo que de nivel alto tenemos 3, no hay ninguna media, ninguna baja y hay 18 logs. Esto podemos visualizarlo directamente y podemos ver cada una de ellas. Si le doy aquí directamente al report, voy a ver todos los detalles que me muestran sobre esta máquina en concreto. Bien, aquí nos pone el número de la severidad. Vemos que hay dos que son de nivel 10 y hay una que es 7,8. Bien, aquí lo que nos está dando sobre todo es una y muy importante que es la del SMB, que hay en dos niveles, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que sí es importante es salvarlo. Vemos que aquí arriba tenemos el PDF o qué tipo de archivo queremos salvarlo. Dependiendo un poco para qué lo vayamos a usar, si es por ejemplo para una auditoría, podemos usar como el formato PDF o dependiendo un poco si lo queremos para exportarlo, por ejemplo, a Nexus, que es, perdón, a Nexus al Metasploit, usaremos otras, pero realmente OpenBus no es tan bueno, ya os digo, como pueda ser Nexus que usaremos recientemente. Entonces, bueno, si queréis salvarlo, simplemente le dais, por ejemplo, a XML, le dais a descargar y os va a permitir guardar el informe con los reportes donde te viene la información exacta de las vulnerabilidades que tiene esa máquina. Le podéis dar a salvar archivo y lo podéis salvar donde queráis, en el escritorio o en donde prefiráis. Podéis abrir la carpeta que lo contiene, vais aquí, esto lo cierro y aquí directamente lo paséis, por ejemplo, al escritorio y así lo tenemos para hacer pruebas. Esto lo que sí os recomiendo es que lo renombréis para saber exactamente lo que es y voy a poner OpenBus WinXP y así ya lo sabemos cuál es. Así lo tenemos para otra vez y bueno, simplemente comentar que cuando vamos a hacer una tarea, cuando vamos a lanzar una tarea, hay una pestaña que es esta de aquí, que lo que nos pone por defecto es que no se nos vaya refrescando lo que es el proceso que va siguiendo. Nosotros lo podemos poner como queramos, podemos ponerlo cada 30 segundos, 60, 2 minutos, 5 minutos. Yo suelo poner 30 segundos para así ir viendo en tiempo más real qué porcentaje lleva, si va por el 1, el 5, el 20%, etcétera. Y bueno, esto es un poquito todo. Ya con esto tenemos las vulnerabilidades más graves que tiene Windows XP y posteriormente en otro vídeo que usaremos la herramienta más potente que hay para el tema hacking y de pentesting, que es el Metasploit. Vamos a atacar directamente a la máquina del Windows XP y otras a través del informe que hemos generado con OpenBus y que también generaremos con Nexus. Espero que os haya gustado. Nos vemos pronto. Hasta ahora.